Hace nada bebí un poco de más, estaba con unos amigos y empecé a hablar, y empecé a hablar, y empecé a hablar, y me di cuenta de que era mejor hacer esto en internet. Así que perdona para las 4 personas que por alguna razón seguís suscritas por los vídeos de Gangster Vegas, porque esto ya no va por ahí. El tema de hoy quizás no es lo más relevante ahora mismo, o sea, creo que las conversaciones sobre esto se tuvieron hace como 4 meses en Twitter y tampoco quiero como adentrarme mucho en eso porque tampoco creo que sea muy productivo, ¿no? Pero yo aquí donde me veis no vengo a hacer apología de ChatGPT. Yo personalmente no uso ChatGPT, pero sí que es verdad que como persona que hacía boicot y que decía que no, que había que capar a toda la gente que usaba ChatGPT o variaciones de ello y que la IA era un mal que había que erradicar, pues me he dado cuenta de que no es una conversación muy productiva. O sea, por mucho mal que haga, no se va a ir a ningún lado y la gente no va a dejar de usarlo. Aparte de eso, vi un par de vídeos de este palo, ¿no? Me hicieron darme cuenta de que gran parte de las críticas que se hacen a la inteligencia artificial son válidas, sí, pero tienen bastantes fallas y sobre todo es que no, genuinamente no crean una conversación útil, porque por mucho que la IA sea esta amenaza para el cambio climático, por mucho que la IA sea esta amenaza para los artistas y para la gente que está trabajando, nadie va a dejar de hacer cosas para cambiar como esa situación, ¿no? Cero hate a la peña que está haciendo algo, ¿no? Por cambiar eso, pero por ejemplo, si nos acercamos al tema de conversación de los derechos de autor y que la IA generativa lo que hace es robar contenido, puede ser, pero al mismo tiempo ahí puedes entrar en una conversación muy complicada sobre cómo se legisla sobre los derechos de autor. Y normalmente ese tipo de leyes no son precisamente buenos para el interés común. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hostias voy a decir, no? Porque podrían adentrarme en todas las fallas de las principales críticas hacia la inteligencia artificial, pero hay un tío en YouTube que lo ha hecho mucho mejor que yo. Así que dejaré eso por ahí. No, yo vengo porque hay una cosa que me preocupó. Como he dicho, yo soy una persona que no ha usado ChatGPT, no ha usado ninguna inteligencia artificial y al principio lo hice genuinamente por una cuestión de ideas y una cuestión de que no me gustaba, me hacía sentir mal usarlo. Con el tiempo eso no ha cambiado, pero sí que notaba que a mi alrededor la gente seguía usando y yo no podía llegar a una conclusión de que no, el problema aquí lo tiene todo el mundo y menos yo. No, eso no creo que fuera el problema. Y entonces ahí yo acudí a Twitter, porque claro, si nadie a mi alrededor me da la razón, pues voy a hacer lo que hace todo ser humano, que es ir a un sitio en el que se te da de comer precisamente tu propia opinión. Entonces fui ahí. Y hay un vídeo que le encanta a la gente que odia la inteligencia artificial. Hace mucho tiempo, lo que yo asumo que son empleados de Ghibli o quizá colaboradores o gente que estaba como proponiendo ideas sobre nuevas técnicas de animación, llevaron algo creado por una inteligencia artificial generativa y se lo enseñaron a Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, sabemos todos quién es. En el vídeo podemos ver cómo Miyazaki ve lo que ha creado esta inteligencia artificial y dice que va en contra de la vida. Dice que esto que ha creado lo que se está viendo en pantalla no sabe lo que es el dolor. Y este vídeo se utilizó muchísimo cuando se empezó a popularizar el convertir tus fotos en Ghibli. Y la gente empezó a tirar este vídeo por todos lados para, pues, como un argumento de autoridad, ¿no? Pero yo no sé si estoy de acuerdo. Yo no sé si estoy de acuerdo con Hayao Miyazaki. Para entender un poco esta perspectiva tenemos que remontarnos unos años atrás y hablar de la fotografía. Y hablar de cómo la gente reaccionó a la fotografía. Si miramos atrás, podemos observar que un montón de los argumentos que se utilizan en contra de la inteligencia artificial también se utilizaban en contra de la fotografía. Y todos giraban en torno a esta idea de que esto no era arte. No voy a decir que son una tecnología similar, porque quieras o no, la inteligencia artificial generativa es muchísimo más amplia y como que cubre muchísimo más campos de los que cubre la fotografía. Pero el error aquí, yo creo, que está en referirnos a la inteligencia artificial como alguien, como un ente que piensa en vez de como una herramienta. Porque en el momento en el que la entendemos como una herramienta, vemos no solo su potencial como herramienta artística, sino también sus limitaciones. Entonces, lo que no podemos defender a capa y espada es que esto no es arte, porque se reduce a el simple hecho de quién está haciéndolo y de cómo lo están haciendo. Porque evidentemente, si yo voy con mi puto móvil
y saco una foto, podemos entrar en este debate, pero enseñas esa foto en un sitio y dices, oye, ¿esto es arte? Si es una foto que he sacado en un segundo sin darle muchas vueltas, la gente va a decir que no. Pasa lo mismo con el arte hecho por inteligencia artificial. Lo siento, pero no vas a enseñar una foto de Tum 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 Saur y llamar a eso arte de inteligencia artificial. Puedes decir que es una imagen hecha por inteligencia artificial porque es lo que es, pero no puedes llamarlo arte de inteligencia artificial. Y nadie en su sano juicio va a decirte que eso es arte hecho por inteligencia artificial. Pasa lo mismo con todo avance tecnológico en el arte. El arte no va definido, y esto es un berenjenal de la hostia, pero el arte no va definido por la cosa, ¿no? Por lo que se hace. El arte va definido por un proceso, y creo que todos podemos llegar a una conclusión similar de que pasa por un proceso, y de que aunque ese proceso sea una milésima, sigue habiendo un proceso, ¿no? Y sigue habiendo un pensamiento detrás de ello. Entonces, si nos ponemos a discutir sobre qué es arte, qué no es arte, qué tiene calidad, qué no, podemos entrar en una conversación que le viene muy bien a Twitter, porque no para, y porque la gente va a seguir discutiendo y decir, toma, alguien sube una imagen generada por inteligencia artificial, y la gente les dice, coge un boli y tiene 30 retweets, y de puta madre, has ganado, supongo, pero no resuelve. Yo creo que lo que para mí es el verdadero problema que están creando las inteligencias artificiales, y como la inteligencia artificial generativa. Y son los tecnoligarcas fascistas. Si vamos a tener una conversación útil o una conversación productiva sobre la inteligencia artificial, a mí lo primero que me preocupa es cómo estamos utilizando esto, ¿no? Y cómo estamos utilizando esta herramienta, porque ahora podemos entender, partimos de la base de que eso es una herramienta. Entonces, ¿cómo utilizamos esta herramienta? Creo que en general el uso que se le da a la inteligencia artificial viene de la mano de recortar interacciones humanas. Por ejemplo, si yo tengo una duda sobre qué está pasando en el mundo, yo ahora, en vez de preguntarle a alguien, oye, ¿qué está pasando? Oye, ¿qué es esto? O buscarlo en internet, que quieras o no, venía de la mano de personas, se lo preguntamos directamente a un robot que está probado, que miente. El problema aquí es que yo he estudiado comunicación audiovisual, que sin más, pero conozco a mucha gente que escribe guiones y conozco a mucha gente que tiene inquietudes artísticas fuera de mi carrera y dentro de ella. En vez de mandarle tu guión a alguien a quien respetas y que dices, oye, tal, ¿me puedes hacer un chequeo de esto? ¿Me puedes mirar si hay algo que pueda mejorar? Se lo mandan a ChatGPT. Y ChatGPT, lo siento, pero nunca te va a decir que algo que has hecho está mal. Nunca te va a decir que tu guión es una puta mierda. Nunca te va a decir que tu mixtape es una puta mierda. No va a hacer eso. Entonces te estás escudando detrás de un robot que no va a darle ningún tipo de capa a lo que estás haciendo. Porque ChatGPT no tiene una perspectiva. ChatGPT tiene mucha información. Y tú puedes usar esa información. Pero ChatGPT no tiene una perspectiva. Y no va a darle una dimensión mayor a tu trabajo. En todo caso, serás tú el que le da una dimensión mayor con la información que te da ChatGPT. Pero en eso, a mí lo que me preocupa es que estamos dejando de hablar entre nosotros. Estamos recortando la experiencia humana. Estamos recortando interacciones humanas. La lógica que se le aplicaba a llegar a sitios más rápido. Por ejemplo, yo tengo que llegar al trabajo. Y para llegar al trabajo tengo que llegar rápido. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Tengo un caballo. Entonces voy en caballo. Vale, pero ahora no tengo un caballo, ahora tengo un coche. Y entonces ahora tengo un coche, entonces llego más rápido a este sitio. Vale, pues esa lógica se está aplicando a las interacciones humanas. Y cuando empezamos a hacer eso, perdemos un poco de vista lo que yo creo, y esto puede sonar un poco burro, para qué estamos vivos, ¿no? Esto viene de la mano de los algoritmos y el cómo consumimos las cosas que nos gustan. Y esto es un argumento puramente emocional, ¿eh? Y puedes hacer muchos argumentos de cómo es mucho más sencillo y cómo te pueden llegar cosas que jamás hubieras imaginado porque el algoritmo te lo ha recomendado. Y está muy bien, pero creo que está mucho mejor el asociar un disco que te gusta un montón con alguien que te lo ha recomendado. Y el proceso de que alguien te recomiende un disco y que lo escuches y que te guste y hables con esta persona y te agregue una dimensión añadida a lo que has escuchado porque esta persona conoce más lo que te ha recomendado. Eso se extiende a toda la producción estética y todo el consumo. Y estamos quitando eso. Un robot me recomienda lo que escucho, lo escucho y voy a Twitter a hablar de lo que opino de esa canción en vez de hacerlo con personas a las que quieres. Y entonces esto nos lleva de vuelta a cuando nosotros hacemos cosas. Nosotros hacemos arte, en vez de juntarte con amigos, en vez de proponerles tu idea y ver qué opinan, en vez de escoger un mentor o mentora o alguien a quien conoces que sabe un poquito más que tú de lo que estás haciendo, vas directamente, yo recibo mis recomendaciones de la mano de una inteligencia artificial, lo escribo yo, o incluso a veces lo escribe una inteligencia artificial y luego me da tips una inteligencia artificial. Y eso es súper aburrido. Es importante que alguien te diga que lo que haces no está bien, porque eso te impulsa a volver a casa, darle un par de vueltas a lo que estás haciendo y volver. Y que tu proyecto cobre un sentido completamente distinto, que es el sentido del mismo proyecto. Y no sé un poco cuál es la tesis de este vídeo, pero si hay alguna, es
que no le des a ChatGPT tu guión, tu libro, tu mixtape, no sé. Dáselo a tu madre, que te echa de menos.